De iglesia, Dios les bendiga sobreabundantemente. Les comparto la prédica correspondiente a hoy domingo 21 de junio, tomada del texto Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Y en Marcos, capítulo 13, versículo 13, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los tres textos bíblicos enfatizan en la perseverancia. ¿Qué es perseverar? Es persistir, proseguir, insistir. Es el acto de mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de su deber. En nuestros proyectos a corto, mediano o largo plazo, nosotros tenemos que perseverar, que insistir. Y siempre se presentan obstáculos, inconvenientes, que algunas veces tratan de desanimarnos, y hay muchos que desisten de esos proyectos. Pero el que desiste no alcanza la meta. El que desiste no puede disfrutar de los beneficios de una victoria, de ver un proyecto realizado. Y cuando se habla de perseverar, esa perseverancia debe manifestarse en todos los órdenes de nuestra vida. En este contexto voy a tratar 4 puntos muy importantes en los cuales nosotros debemos perseverar como Iglesia de Cristo. El primer aspecto, debemos perseverar en la oración. Y en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Y en el libro de segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, dice: orad sin cesar. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Y hay un sinnúmero de textos bíblicos que nos instan a tener una perseverancia en la vida de oración. El cristiano debe mantener una vida de oración continua, ininterrumpida. Y esa vida de oración constante es la que le permite firmeza, es la que le permite mantenerse en pie aún en medio de las dificultades. La oración sabemos que es fuente de poder y que es una herramienta poderosa que nosotros tenemos a la mano para vencer las dificultades, vencer las debilidades, vencer en el amplio concepto de esa palabra.
salir victoriosos frente a cualquier circunstancia, de cualquier orden que nos corresponda vivir en la vida. La clave es el éxito. La oración es la clave para nosotros poder alcanzar las metas, poder culminar en victoria todas aquellas cosas, todos aquellos proyectos, metas que nos proponemos a corto, mediano o largo plazo. El creyente debe hacer de la oración su pan diario de cada día. El creyente que ora es un creyente que mantiene comunión permanente con el Padre y por tanto todos los días se fortalece espiritualmente y se prepara cada día para afrontar las situaciones de ese día, porque nos corresponde todos los días afrontar situaciones de diferentes tipos, y cuando estamos en la presencia del Señor, unidos a Él, en oración, nosotros tenemos el entendimiento, tenemos la fortaleza, Dios nos da las estrategias para poder sortear todas las situaciones que nos toca sortear. Todos los hechos apoteósicos que se narran en las páginas de las Sagradas Escrituras fueron precedidos por una oración o por amplias jornadas de oración. Cuando los 120 estaban reunidos en el día de Pentecostés, estaban reunidos y tenían una jornada de oración de muchos días. Ellos perseveraron y por esa perseverancia ellos recibieron la promesa que el Señor les había indicado. Él les había dicho: no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que sean llenos del poder de Dios y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán mis testigos en Samaria, Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y si nos ponemos a mencionar todos los libros de la Biblia y los acontecimientos apoteósicos que allí se registran, podemos darnos cuenta que todos ellos fueron precedidos por la oración. De tal manera que la oración es una herramienta espiritual de gran magnitud que nos permite a nosotros vencer las adversidades de la vida, que nos permite ver la victoria, que nos permite también conocer a Dios, acercarnos a Él, porque cuando oramos estamos en comunión con Dios. Y para conocer a alguien nosotros tenemos que tener comunión permanente con esa persona. De igual manera, en la medida que nosotros nos comunicamos con Dios, vamos conociendo sus atributos, vamos conociendo su voluntad, vamos ahondando en sus caminos, nos vamos santificando y vamos entendiendo el propósito por el cual Dios nos ha traído en esta tierra. Y vamos entendiendo las demandas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8, Jesús refería una parábola para enseñar a sus discípulos que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y aquí les habla de la parábola del juez injusto y la viuda. Y aquí narra que ese juez, había un hombre en una ciudad, un juez que era injusto, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero que también había en esa ciudad una viuda que permanentemente iba y le pedía que hiciera justicia de su adversario.
y vemos que por la perseverancia de ella, este juez operó. De igual manera, el Señor Jesús hace esta ilustración enseñando a los discípulos la importancia que tiene perseverar en la oración. Amada Iglesia, es importante perseverar en la oración en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. El segundo aspecto en el cual nosotros debemos perseverar es en la doctrina. Y en el libro de Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseverar en la doctrina quiere decir o implica vivir cada día de acuerdo con lo que Dios demanda en las Sagradas Escrituras, de acuerdo con la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Perseverar en la doctrina es perseverar en la verdad, porque la palabra, la doctrina de Jesús y los apóstoles es la verdad absoluta. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde el siglo I se gestan una serie de problemas de tipo doctrinal, que necesitan ser corregidos, que necesitan ser denunciados. Por eso Juan en la segunda carta insta a permanecer en la verdad, puesto que se habían levantado falsos maestros, hombres engañadores, que no andaban en la verdad, sino que predicaban herejías acerca de la persona de Jesús. Y en segunda de Juan, en el versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por este mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. Decían estos falsos maestros que Jesucristo no había venido a este mundo, que no había nacido de María, la Virgen. No creían en la concepción virginal de María, que no se había hecho hombre como nosotros, que no había resucitado. Ellos no perseveraban, ellos querían desviar la doctrina y por eso Juan hace una amonestación. Y en el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Insta a cada uno a que mire qué hay dentro de su corazón, que se observe a sí mismo y mire en qué está creyendo, qué es lo que cree acerca de Jesucristo. Los insta a hacer una mirada introspectiva y a mirar realmente qué es lo que cada uno cree acerca de Cristo. Y a no ceder frente a esas corrientes de personas falsas y engañosas, sino a permanecer, a perseverar para obtener el galardón de la vida eterna. Por eso les dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Es decir, le está diciendo, mírese, analícense, examínense, a ver cuál es la doctrina. Que nadie los mueva de la doctrina que se les ha enseñado, porque de lo contrario pierden el galardón. Bueno, miremos nosotros hoy cómo estamos con respecto a la perseverancia de la doctrina verdadera. Si nos mantenemos en la pureza doctrinal o si fluctuamos en lo que creemos acerca de Jesús, acerca de su obra salvífica, o si hay inconsistencias doctrinales, porque hay muchos que creen de todo un poquito.
de las distintas doctrinas retoman un poquito. Esos no perseveran en la doctrina. Esos no están firmes. Esos son fluctuantes. Esos no tienen la verdad. Y ellos lo que tienen en sí o practican en sí es un sincretismo religioso. Un poquito de cada doctrina. Pero Dios nos invita a mantener la pureza doctrinal. Si allá en el siglo I ya Juan estaba denunciando, estaba exhortando y estaba combatiendo con estos hombres engañadores, ¿se pueden imaginar en este siglo XXI? 20 siglos después, estamos combatiendo contra falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, doctrinas falsas que se han querido meter en la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento para poder entender, porque muchos han querido infiltrar verdades a medias, y una verdad a media termina siendo una mentira absoluta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y al Hijo. Juan se refería a aquellos que estando en el camino correcto, a aquellos que habiéndosele enseñado la verdadera doctrina, se dejaron engañar por falsos maestros. Y entonces él insta a perseverar en la verdad. Dice concretamente que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es perseverar? Lo importante que es mantener la pureza doctrinal, ser muy cuidadoso con la doctrina, perseverar. Mire que dice la palabra que el que persevera hasta el fin, este es el que será salvo. Por eso Jesús dijo, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Se refiere a aquellos que escucharon la doctrina, caminaron con Él, vieron los milagros, pero finalmente no permanecieron. Por eso dice que el que no permanece no es de Dios. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es esto? Dios demanda firmeza y perseverancia de parte de los suyos, de los escogidos. Y cabe destacar que en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo difícil, en que los templos están cerrados, nosotros los pastores seguimos ejerciendo nuestra labor ministerial y usando todas las plataformas y alimentando al rebaño con la palabra, pero no podemos tener ese pastoreo personalizado, y muchos en esta situación han vuelto su mirada al Señor, se han reconciliado, pero otros que estando en el verdadero camino se están desviando porque no tienen el pastoreo personalizado, la vigilancia permanente, y están haciendo cosas detestables ante los ojos de Dios y aparentan estar bien, pero están mal, están graves, porque sus palabras, sus acciones, lo que escriben en sus estados, lo que escriben en Facebook, lo que escriben en las redes, están connotando que están para cuidados intensivos espirituales.
que están para ser llevados a una unidad de cuidados intensivos espirituales. No han perseverado. 3 meses que se cerraron los templos y no han perseverado. Nos da dolor ver que gente que permaneció con nosotros hoy están escribiendo en las redes sociales y ya escribiendo en los estados cosas que distan de un cristiano. Esos es a los que se refiere Jesús. Estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. Y esto es lo que insta Juan, ¿verdad? A que tenemos que permanecer, porque el que no permanece no es de Dios. Bueno, Dios quiere perseverancia en la doctrina, pureza doctrinal, que nos mantengamos fieles, que no fluctuemos en lo que creemos acerca de Jesús, de su obra redentora, de sus atributos. Tenemos que estar firmes mayormente en estos tiempos. Pablo también en el siglo I defiende la pureza doctrinal. Y fíjense, él también defiende la pureza, combate y denuncia a aquellos que quieren infiltrar las falsas doctrinas en las iglesias. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, dice: «Oh Gálatas, insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre nosotros». O sea, llegaron a esa iglesia unos falsos maestros a tratar de confundir. Y muchos creyentes ya estaban fascinados con lo que le estaban enseñando. Así pasan las iglesias de Cristo. Las personas que no están firmes, cualquiera los mueve de posición. Por eso vemos que personas salen de iglesias donde se predica la sana doctrina para irse a iglesias donde se predican herejías, donde hay desórdenes. Amada iglesia, tenemos que estar muy pendientes y ser muy cuidadosos en esto. El tercer aspecto en que el Señor nos llama a perseverar es en dar acción de gracias. Dios demanda de su pueblo un corazón agradecido. Y en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 20 dice: «Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Dando gracias a Dios por todo. Cuando dice por todo es por lo bueno y por lo malo, por los momentos difíciles y por los momentos felices. Y mire, Dios nos exhorta a dar gracias siempre, en todo tiempo, no importa cuál sea la circunstancia, si estamos en escasez o si estamos en bonanza. La gratitud siempre debe emanar del corazón de aquellos que aman a Cristo, pues tenemos sobradas razones para dar acciones de gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno. La primera razón por la cual nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios es por el regalo de la salvación, que es un regalo de Dios y que es gratuito, que no nos ha costado nada. Y por eso en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Y en Tito 3:5 también dice que Él nos salvó no por obras que nosotros hubiésemos hecho. Es decir, tenemos que dar gracias a Dios por la salvación, que es un regalo de Dios. No nos ha costado nada. A Él le costó.
Él tuvo que entregar a su hijo y su hijo tuvo que pagar un precio. Nosotros no hemos pagado ningún precio, lo pagó Él en la cruz del Calvario. Y en el libro de primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, 16 y 17 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense que dice que estemos alegres, gozosos y dando gracias en toda la situación, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y en el libro de primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Filipenses 4, 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Las 4 citas reiteran en que las acciones de gracia deben estar en nuestro corazón para Dios. Y no solamente por los momentos buenos, sino también por los momentos malos. No es fácil darle gracias a Dios cuando estamos viviendo momentos de escasez, momentos de crisis, momentos como los que estamos viviendo ahora, en los cuales vemos un panorama asolador, difícil, pero en medio de esta situación tenemos que dar gracias a Dios. Y Dios nos llama a estar alegres, a estar gozosos. Y en el libro de Lucas capítulo 17, en el versículo 11 al 19, se narra la historia de 10 leprosos que Jesús limpió, pero solo de ellos uno regresó a darle gracias a Jesús. Amada iglesia, Dios nos confronta cada día a través de su palabra. La palabra es como el espejo donde nos miramos. ¿Cómo estamos con respecto a esta palabra? ¿Estamos dando acciones de gracia? ¿Agradecemos a Dios por todo? ¿O estamos dando quejabanzas? ¿Nos estamos quejando, renegando? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en todo tiempo demos acciones de gracia. En todo tiempo. El cuarto aspecto en que tenemos que perseverar como iglesia de Cristo es en el llamado. En el libro Filipenses, capítulo 3, versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. El llamado de Dios es irrevocable. Por lo tanto, debemos perseverar cada día en ese llamado. Y debe haber una apertura total en nuestro corazón para recibir ese llamado y para que Dios ejecute el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Pablo entendió el llamado de Dios. No solamente lo entendió, sino que obedeció su llamado. Y no solamente obedeció, sino que perseveró en él. Es cuestión de perseverar en el llamado, porque muchos desisten cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, desisten del llamado y muchos desertan de las filas del ejército de Dios cuando las situaciones se ponen difíciles. Pero tenemos que perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo y eso obtendrá la corona que Dios tiene preparada. Entonces, pese a los innumerables sufrimientos que le tocó padecer a Pablo por causa del Evangelio de Cristo, él perseveró hasta el fin. Y fíjese que en segunda carta de Pablo a Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Le habla de 3 aspectos. He peleado la buena batalla. O sea que fue un guerrero incansable.
y no se detuvo ante las adversidades que fueron muchas. He terminado la carrera. Ya sabía que su muerte se acercaba. No desistió, llegó a la meta. Dice, he guardado la fe. Guardó la fe. No se detuvo, no dejó de creer en Dios, en su soberanía, por las dificultades que le tocó vivir. Cuando estuvo en la cárcel siguió creyendo en Dios. Cuando fue azotado siguió creyendo en Dios. Cuando tuvo dificultades en ríos, en mares, cuando estuvo a punto de perecer, siguió creyendo en Dios. He guardado la fe, amada iglesia. Dios nos llama a guardar la fe, a ser perseverantes. Y en el versículo 8 dice, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperamos su venida. Conclusiones. Dios nos insta a perseverar en varios aspectos de nuestra vida, a perseverar en la oración, a perseverar en la doctrina. Dios nos insta a perseverar dando acciones de gracia a Dios permanentemente. Y no solamente ser agradecidos con Dios, sino también con nuestro prójimo. Tener un corazón agradecido, agradecer todas aquellas bendiciones, favores que nos hacen las demás personas, nuestros hermanos en la fe y también los que no son hermanos de la fe. Y en cuarto lugar, a perseverar en el llamado. No es fácil mantenerse. Servirle a Cristo implica negarse a sí mismo. Implica esfuerzo. Implica dedicación. Implica perseverancia. Pero hoy nos insta el Señor a perseverar. Aun cuando estés cansado, persevera. Aun cuando te sientas debilitado, persevera. Aun cuando nadie valore tu trabajo ministerial, persevera. Aun cuando no reconozcan tus buenas acciones, tus actitudes, cualidades, tú persevera. Aun cuando la situación económica sea crítica, persevera. Aun cuando estamos en un contexto actual, plagado de maldad, y estamos bajo una peligrosidad muy grande, una pandemia, perseveremos. Perseveremos en la oración, perseveremos en el llamado, perseveremos en dar acciones de gracias constantemente a Dios. Perseveremos en todo, en la pureza doctrinal. No nos dejemos engañar. Si en el primer siglo hubo hombres engañadores que se introdujeron en las iglesias y trataron de desviar el mensaje de Cristo, en este siglo también hay muchos que llegan a la iglesia y quieren desviar. Muchas personas podrán hablarte de otro evangelio, pero si tú estás firme en esta doctrina, tú no puedes ceder a los engaños del enemigo. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para su iglesia. Quiero orar. Acompáñame en oración. Padre, te doy gracias en este día por tu infinito amor, por tu inmensurable misericordia, Dios. Gracias por tu palabra, porque día tras día, Señor, tú nos estás instando a permanecer en la verdad. Cristo es la verdad, el camino y la vida, Señor. Por eso, Señor, hemos de permanecer en la doctrina de Jesús y los apóstoles, Dios. Hemos, Señor, de tener cuidado con la doctrina, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, porque no te complaces tanto en sacrificios, en rituales y en legalismo, como en que se obedezca tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esos hijos obedientes, a poner por obra tu palabra, a ejecutar los cambios que tú nos propones cada día a través de ella. Porque cada vez que vamos a las
páginas de ese libro sagrado, tú nos estás proponiendo un cambio radical en nuestra vida, en la manera de actuar, en nuestras conductas, en nuestra manera de relacionarnos, la manera de verte a ti, de concebir tu reino, Señor. Dios mío, en la manera de concebir tu doctrina, el llamado, Padre, que tú nos has hecho. Yo te doy gracias en este día por tu respaldo, hoy, mañana y siempre, Dios. Dios, porque sé que tu respaldo estará con todos aquellos que perseveremos, Señor. Te pido por tu iglesia, Casa de Oración Unción, para que tú la fortalezcas cada día y para que tú les ayudes a perseverar en la sana doctrina, Dios. Y que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de adversidad, puedan permanecer, Señor, buscándote, puedan permanecer orando como tú demandas en tu palabra y puedan esperar, Señor amado, gozosos en ti, tu buena voluntad, que siempre será agradable y perfecta. Yo bendigo en esta mañana a la iglesia Casa de Oración Unción, a todas las familias que hacen parte de esta iglesia, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.